Ahí está. Y ahí vos vas a ir viendo cuándo van ingresando. Vamos a tener la cantidad de... Ah, Ah, espectadores ya tenemos, mira, tenemos personas que ya están ya entrando. están. Perfecto. Buenísimo, muy Perfecto. puntuales. Si querés esperamos, no sé, hasta 2 y 5, que Sí, tengamos... esperamos un ratito para que sigan ingresando. eh, Bueno, buenas tardes a todos los que están ingresando, si hay alguien que nos está escuchando. Sergio, ¿vos ves el chat que yo lo Sí, tengo abierto? Ah, lo estás viendo también, perfecto. o sea, yo tengo, no, yo veo el chat mío, Pero no el mío. no, el El tuyo mío no. abierto no, ok. No, no. Sí, porque ya tenemos 4, 5, 6. Yo tengo acá 18 participantes ya. Buenísimo. Voy a cortar un poquito acá el video, espera que acomodo esto. Siguen ingresando, así que muy bien. Alguien está levantando la mano, Sergio, me pareció. Ah, o Vamos estaba a ver. probando. No, no, Ah, porque. bien. No, ya se Ah, salió. ahí tenemos uno de los chicos que es un colaborador de acá de nuestra institución que me dio una mano bárbara para la difusión. Ok, Muy buen colaborador. Así que también lo tenemos acá ya presente. buenísimo. Porque hay alguien que había probado levantar la mano, que viste que es una de Ah, las funciones, pero después la bajó, así que puede ser, que José haya sido una prueba. ¿Vos conocés por estos lados, Paola, o no? ¿Has eh, venido alguna vez? conozco, pero no exacto por ahí. Estuve en el verano en San Javier, estaba en Ah, sí, estuve ahí veraneando. para Que allá, me ca- en Santa Fe. No, 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 de No. Córdoba, sí. No, no sabía que había en San Javier. ¿San Javier se llama? Ay, A lo mejor está, no, ya la verdad que no, sí, yo no, sí, no, sí, no lo San conozco. Javier es de Córdoba a Capital era como 2 horas, que tenés que esa ruta nueva que atraviesa la sierra. Ah, sí, sí, ya sé. Sí, sí, puede ser, que por ahí. Sí, muy buena ruta esa, sí. Es que toda esa ruta es nueva. Eh, Sí, sí. sí, 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 está impecable. La verdad que aparte no tenés que hacer el camino de montaña, así que segura, muy bien. No, sí, tenemos unos paisajes muy lindos acá. Nono, en Nono estuve Ah, no, parando. no, sí, sí. Sí, sí, yo estuve ahí hace unos 2 años. Ahí no, viene Clavero, todo por ahí. Exacto, toda esa zona, sí, estuve Y en el por verano. allá, sí. Ah, mira. Sí, muy linda. Sí, San Javier era el otro pueblo cerca, que es donde más íbamos en general. De Nono nos íbamos para el lado de San Javier. Bueno, ahí tenemos 21. Bueno, tenemos ahí, nos están acompañando desde la Francia, de acá de las Varillas. Ah, qué bueno. Tenemos María de los Ángeles, Norma, de la Francia, Matías, que es eh, el colaborador que te comentaba recién.
¿Cómo la población, cuánta gente hay en Las Varillas, Sergio? Acá somos, el último censo eran más o menos unos 18, pero acá somos seguramente cerca de 20.000, porque, digamos, por el tema de empresas y demás, realmente siempre nos ha favorecido en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente eh, que trabaja, que viene de otros lugares, o mucha gente que no es de acá, pero que pasa toda la semana acá, o sea que es una ciudad más o menos alrededor de 20.000 habitantes. Perfecto. ¿Y de Córdoba capital a cuánto están? Nosotros estamos a 2 horas, más o menos. Sí. Bueno, ya tenemos Bien, 22. ¿Querés ir largando para aprovechar? dale, dale, vamos. Vamos a comenzar, así ya no nos demoramos a ellos, que han sido bien puntuales. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Villalba. Yo me desempeño como gerente del Centro Comercial e Industrial de la Propiedad, de aquí de Las Varillas. Muchos seguramente de los que están aquí hoy, a los que le damos la bienvenida, seguramente nos conocen o son asociados de nuestra institución. Y hoy nos toca realmente una capacitación que, como hablábamos recién, con los organizadores, muy interesante, sobre todo en estos momentos donde, bueno, creemos que es de especial importancia de acuerdo a la situación en la que estamos pasando, ¿no? Así que para eso también tenemos una profesional, la licenciada Paola Filgueira, que nos acompaña desde Buenos Aires a través de CAME, y un especial agradecimiento también a CAME, donde, bueno, nosotros como institución pertenecemos gracias a que somos asociados también a FEDECOM, que es la Federación Comercial de Córdoba, y CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es la que generalmente facilita también que podamos hacer este tipo de charlas para ustedes, muy, pero muy interesantes, y esperemos que las sepan aprovechar. Le voy a dar la palabra a Paola. Paola, un placer poder tenerte hoy acá, y bueno, para que puedas compartir un rato con la gente de Las Varillas y la región, que bueno, que se ha inscrito a esta capacitación. Así que bienvenida también a vos. Buenísimo, muchísimas gracias, Sergio. Y también agradezco a Came, con quien tengo una relación muy cercana y hacemos todo tipo de actividades de capacitación. También hay capacitaciones online que ustedes deben saber, ¿no? Que la gente puede anotarse. De hecho, ya me parece que se está lanzando la inscripción. Hay una variedad enorme de cursos. Y bueno, vamos a hacer una charla virtual en tiempos de pandemia. Es una oportunidad para todos para trabajar en nuestro liderazgo, nuestra resiliencia, que es el motivo de esta charla. Yo soy Paola, estoy en Capital actualmente, en una situación que todos conocen. Compartíamos con Sergio cuál era la situación que estaban viviendo ustedes. Y les quiero contar, soy psicóloga originalmente, después me dediqué siempre a lo que tiene que ver con recursos humanos y específicamente capacitación, y después tengo una maestría en educación, que el tema que más me apasiona es la educación de adultos, y hace 1 año y medio que vengo estudiando y ya trabajando en temas de neurociencias. Así que el abordaje con el que vamos a trabajar el tema de autoliderazgo va a tener que ver con las neurociencias y con el concepto de resiliencia que hoy todos estamos escuchando y practicando. La metodología es, en principio yo voy a hacer una presentación que les voy a compartir, y ustedes pueden hacer todas las preguntas que deseen. Sergio va a registrar las consultas y nos vamos a tomar los últimos 15 minutos para responder a las preguntas. Así que vayan chateando, mandando las consultas y después respondemos. Si alguien tiene alguna urgencia por alguna pregunta, también se la hace llegar a Sergio y Sergio me interrumpe, ¿sí? Así que, bueno, Bueno, te gracias. dejo entonces, Paola, para Perfecto, que arranques dale. nomás, y yo ya me muteo y me debo. Nos vemos. Buenísimo, muchísimas gracias. Sergio, gracias a todos por estar, bienvenidos.
Bueno, como les conté, vamos a estar trabajando, a ver un segundito, con una agenda que va a durar más o menos unos 40 minutos. Les voy a dar un contexto general y algunas buenas noticias en estos momentos delicados, y vamos a hablar de dos formas de encarar esta situación de crisis que estamos viviendo, una que sería el modo ansiógeno y otro el modo ejecutivo. Y vamos a cerrar con el tema denominado resiliencia. Acuérdense que cualquier duda la escriben, por favor. Entonces, el contexto, ya hace muchos años se habla de la rapidez, ¿no? Y la cantidad de estímulos que tenemos a diario. Y se habla de un mundo que se llama RAPT, son unas siglas en inglés. Entonces, pasamos a que todo sea rápido, que los estímulos sean extremadamente abundantes, la incertidumbre, que hoy la estamos viviendo ¿no? En carne viva, de lo que es el mundo impredecible y paradojal, ¿no? Hay tendencias que van hacia un sentido y otras que, ¿no? La globalización y por otro lado lo que se llama la localización, y algunas que son complementarias y otras que son completamente opuestas, ¿sí? Y hoy más que nunca vivimos que el mundo entrelazado, donde estamos todos interconectados, y de hecho esta pandemia nos trajo esa sensación de que somos parte de un mismo planeta y necesitamos todos estar hermanados en esta situación. Situación de crisis, que como todos saben son cambios, en este caso un cambio abrupto, que se originó en diciembre y que fue atravesando por distintos estadios en los distintos lugares del mundo, y este símbolo, ¿no? Chino, que tiene que ver con el yin y el yang, y es para mostrar las dos caras que siempre tiene cualquier situación, y en este caso la crisis, ¿no? Hay muchas cosas negativas, y el objetivo de la charla es trabajar lo positivo que podemos sacar en estos tiempos, y para eso la necesidad de autoliderarnos, ¿sí? Autoliderarse, liderarse todos entendemos que es cómo hacemos para lograr los objetivos con personas, ¿sí? Con personas motivadas. Esta es una definición de liderazgo. Y en este caso es cómo hacemos para nosotros lograr nuestros propios objetivos, ¿sí? Y con un ánimo positivo. Así que ese es el concepto de autoliderazgo que vamos a trabajar, y vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con las neurociencias como el estudio tanto de lo anatómico como de los procesos del cerebro, ¿sí? Las funciones cerebrales del sistema nervioso, y con un marco que se denomina hoy neuroliderazgo, que es la aplicación de las neurociencias a las prácticas de liderazgo y autoliderazgo. Desde ahí vamos a estar trabajando, y bueno, como les dije, quiero arrancar con algunas buenas noticias, y también estaba pensando en algunos ejemplos que venimos charlando con Sergio. Hay un concepto muy, muy importante y un hallazgo, un descubrimiento de las neurociencias que se llama la neuroplasticidad. En otro contexto yo les preguntaría a ustedes, probablemente muchos hayan escuchado algo de esto. La neuroplasticidad tiene que ver con una capacidad que tiene el cerebro humano, de regenerarse. ¿Eso qué quiere decir? Que las neuronas pueden reproducirse, ¿sí? Tenemos la capacidad de generar nuevas neuronas, y también tenemos la capacidad de generar nuevos circuitos, lo que se llama nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre las neuronas. Históricamente esto se creía que no era así, que uno nacía con una cantidad de neuronas y a medida que iba pasando la vida, las que se morían, bueno, eran neuronas que uno iba perdiendo y no se recuperaban. Hoy se sabe que se recuperan, y que este concepto se llama neuroplasticidad, se ve tanto en cuando hay un daño, por ejemplo, cerebral, por un accidente cerebrovascular o un traumatismo de cráneo, o sea, un golpe, y una zona se muere, entre comillas, como hay otra que puede tomar la posta y seguir cumpliendo con las funciones que hacía la función que dejó de poder actuar. Y este concepto es muy importante porque todos tenemos
la capacidad de adaptarnos, ¿sí? Y en este contexto estamos, de alguna manera, explotando este potencial que tenemos de adaptación activa, de cambio y fundamentalmente de aprendizaje. Y de esto es de lo que quiero hablar, del aprendizaje que podemos sacar de toda esta situación y desarrollo de nuevas habilidades. Sergio me comentaba el ejemplo de los horarios que ustedes tienen o tenían históricamente como comerciantes de hacer la siesta y cortar, ¿no? en el horario de la siesta, y cómo la pandemia hizo que todos tengan que adaptarse y hacer un horario corrido, y algunos que después eligieron continuar con este horario corrido. Este es un ejemplo de neuroplasticidad donde opera tanto a nivel cerebral como después a nivel individual y social, ¿sí? Así que me pareció muy interesante el ejemplo que compartimos con Sergio y que tiene que ver directamente con ustedes. Por otro lado, hay otro concepto muy importante en neurociencias que se llama la epigénesis o epigenética. ¿Y esto qué quiere decir? Que el factor genético está, todos nacemos con determinados genes y los genes se van transmitiendo de una generación a otra. Lo que pasa es que no necesariamente todos los genes se encienden, como si fuesen las luces del cuarto, ¿no? Uno tiene las luces apagadas cuando tiene la luz del día, y a medida que empieza a bajar la luz natural, uno empieza a encender luces. Esto mismo pasa con los genes. Por más que recibimos, por ejemplo, dos personas, dos hermanos, una carga genética, de acuerdo a las influencias que tengamos del ambiente, algunos genes se activan y otros quedan dormidos, ¿sí? Las influencias del ambiente son desde el cuidado que recibimos, cuidado de las personas cercanas, hasta la alimentación, hasta las condiciones de vida. Así que tanto cuestiones concretas como cuestiones que tienen que ver con lo afectivo. Y esto influye en cómo se manifiestan los genes. Hay estudios hechos con ratas donde se ve, ponen una madre rata que es abandónica o maltratadora, y esto afecta en el nivel de estrés, ¿sí? Y sobre todo de manejo del estrés después de sus crías. Así que hay investigaciones muy interesantes sobre esto. Conclusión, el ambiente es muy importante y lo que nosotros hagamos condiciona también los genes, ¿no? Y esto se pasa después, el gen que quedó activo es el que se pasa a la siguiente generación y los otros no. Así que esta también es una buena noticia de la capacidad que tenemos de cambiar y de adaptarnos. Les quiero hablar ahora de esto que surge en la crisis y está planteado de modo binario, ¿no? De si modo ejecutivo resiliente o modo ansiógeno. Efectivamente esto es más amplio, es una paleta quiero decir como que hay grises en el medio, y acá está planteado uno o el otro, ¿sí? Solo a fines de simplificarlo y hacer la charla más efectiva. Entonces, todos de alguna manera, yo diría que casi a diario, nos topamos con esta pregunta, este dilema, y es ¿cómo encaro la situación actual? ¿Sí? ¿La encaro de modo resiliente o no porque uno lo quiera hacer a propósito ni conscientemente, o se dispara el modo ansiógeno, que hasta podemos llamarlo más panicoso, ¿no? Más que tiene que ver con el pánico? Y les voy a hablar de estos dos modos, y fundamentalmente del modo resiliente y algunas cosas que podemos hacer para entrar en este modo, ¿no? Modo en el sentido como el modo avión, que uno conecta, desconecta. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para conectar más fácilmente con este modo ejecutivo resiliente? Voy a empezar por el ansiógeno, ¿sí? Para bajar la ansiedad también. Y les quiero contar qué quiere decir esto de ansiedad, ¿sí? Ansiedad es un estado de estrés mental y de preocupación, que fundamentalmente tiene que ver con anticipar un peligro y no necesariamente una reacción frente a un peligro. Todos tenemos la capacidad de, ante una situación que sea difícil y que sea peligrosa, activamos inconscientemente lo que se llama el sistema de ataque-fuga. ¿Qué quiere decir? Vemos, ¿no? Que un coche viene muy rápido, estamos por cruzar la calle y, bueno,
nos frenamos, ¿sí? O vemos que, no sé, esto tiene que ver con épocas y nuestros antepasados en la selva, en la sabana, hay un león y bueno, y la persona o dispara o se esconde, se refugia. Esto es el sistema de ataque-fuga, que es un sistema inconsciente, reflejo, ¿sí? Que no lo pensamos y lo actuamos. Y en la ansiedad estamos en un sistema ataque-fuga sin decodificar que haya un peligro externo. Estamos constantemente anticipando el peligro y se genera un estado que se llama de rumiación. Esto viene con, ¿no? como las vacas, ¿no? Que estamos constantemente como con la idea en la cabeza y la idea fija que no para y no para y no para. Y perdemos conexión con el mundo externo, ¿no? Y nos quedamos metidos en nuestra cabeza. Entonces, la idea es ver cómo trabajar fundamentalmente para evitar este modo que generalmente nos deja en una situación de impotencia, ¿sí? Y perdemos nuestras capacidades porque estamos tomados, ¿no? por este estado, para poder entrar en un modo ejecutivo resiliente. Y les voy a contar por qué se llama ejecutivo. Esto tiene que ver con algo que en neurociencia se llama las funciones ejecutivas. Acá hay un pequeño error que quedó. Las funciones ejecutivas son una parte del cerebro, ¿sí? Que tiene que ver con el lóbulo frontal, que se ocupa de hacer todo lo que necesitamos para lograr un objetivo. Desde la planificación, desde la organización, desde la regulación emocional, desde el comportamiento social. O sea que es todo lo que controla los pensamientos y emociones que nos permiten lograr una meta. Esto se llama funciones ejecutivas. Y vamos a hablar de algunas funciones ejecutivas en el sentido de capacidades, de competencias, de habilidades, que nos interesan sobre todo en esta situación de crisis. Vamos a hablar de la planificación y de la organización. Este tema es muy delicado en la crisis, la atención, la flexibilidad, la toma de decisiones, lo que tiene que ver con lo que se llama inteligencia emocional, tanto lo interno, cómo regulamos nuestras propias emociones, con cómo conectamos con las emociones de los demás. Les voy a hacer una breve reseña de cada uno y después vamos a cerrar con resiliencia y con algunos tips, algunas sugerencias. Fundamentalmente es una etapa donde a pesar de la incertidumbre necesitamos planificar, necesitamos tener una mirada global, sistémica, ¿sí? Ir de la figura grande, como se dice en inglés, la foto grande, a después metas, a veces son diarias, a veces son semanales, ¿sí? Ustedes siguen trabajando, entonces tienen la posibilidad de abrir los comercios y de plantearse metas, objetivos y de organizar si tienen personas a cargo, las tareas, los recursos que van a necesitar de acuerdo a esas metas y priorizar, ¿no? En una etapa donde necesitamos claramente trabajar con prioridades para lograr nuestros objetivos. Esta habilidad es muy importante de conservar a pesar de la incertidumbre, aunque sea en el marco de tiempo que podamos. Si es diario, si es semanal, es semanal, si es quincenal, pero tener algún tipo de perspectiva, ¿sí? Desde lo que podemos manejar cada uno. Después, en tiempos de crisis, lo que se ve muy afectado muchas veces es lo que se llama la atención focalizada, que es la capacidad que tenemos de concentrarnos en algo y abstraernos de todo el resto. Y acá es importante que trabajemos las dos atenciones, porque la atención sostenida, o se llama atención dividida, es la atención de alerta, es donde estamos captando un montón de estímulos. Ustedes están acá participando en la videoconferencia y seguro tienen estímulos en los diferentes lugares donde están, y los están captando de manera más o menos consciente. Lo que es importante es mantener este estado, ¿no? de estar alerta, pero tampoco perder la posibilidad de concentrarnos, porque a veces estamos tan en alerta que justamente algo que pasa hoy es que a la gente le cuesta el poder focalizar en algo, ¿sí? Y para hacer las tareas, por ejemplo, de planificación, en algún momento tenemos que parar la pelota, ponernos a pensar y usar, bueno, cada uno la herramienta que tenga para poder resolver situaciones.
Así que acá es importante las dos tipos de atención, ¿sí? Por otro lado, este concepto pasa a ser clave en situación de crisis y tiene que ver con lo contrario de la rigidez, ¿no? Necesitamos estar flexibles, flexibles cognitivamente, tiene que ver justamente con poder ir cambiando los planes, adaptándonos según la situación, según el contexto, y poder tener diferentes miradas de la misma situación, diferentes perspectivas, ¿sí? Esto se va a relacionar mucho también con la empatía, otro concepto que vamos a ver en cognición social. Y esto del ensayo-error, cómo vamos aprendiendo día a día a partir de esta situación, ¿no? Desde cosas que no nos salieron bien hasta cosas nuevas, como por ejemplo una herramienta virtual, donde Sergio me contaba que la cámara es pionera en esto de trasladar, ¿no? la capacitación a una instancia virtual como esta. Y fundamentalmente cómo estamos en un modo adaptación activa. Les quiero hablar de la toma de decisiones. Cada tema podría ser todo un capítulo y bueno, tenemos un tiempo que cumplir. La toma de decisiones es muy importante también porque estamos constantemente tomando decisiones y lo importante es que las tomemos de una manera consciente y reflexiva, ¿sí? Y analítica, y consideremos diferentes opciones, evaluemos y podamos elegir conscientemente y con una mirada estratégica. Siempre estamos eligiendo. Así que pensemos que la idea es cómo elegir el modo resiliente. Y les quiero hablar por último de las capacidades que tienen que ver con lo emocional. Por un lado, cómo uno regula sus propias emociones, y acá están las funciones ejecutivas que les conté en conexión con lo que se llama el sistema límbico. Y probablemente hayan escuchado lo que se llama la amígdala, que cumple una función muy importante como reguladora de emociones. De hecho, la amígdala es la que reacciona ante el peligro y emite la respuesta esta que les conté de ataque-fuga, ¿sí? Que es inconsciente, no pasa por lo que se llama por la corteza, por la conciencia. En regulación emocional, en este momento, es muy importante, por un lado, estar conscientes de lo que nos pasa, ¿sí? Me estoy poniendo ansiosa, o bueno, estoy angustiada, o estoy triste. O sea que hay un nivel que tiene que ver con darse cuenta, con percibir. Después poder conectar con algo. Ahí sí, la verdad que estoy pasando un mal momento, mi familia, otros seres queridos. Esto tiene que ver con el darse cuenta y darle un sentido. Y esto es muy importante hoy de poder aceptar lo que nos pasa. Otro capítulo es cómo gestiono eso que me pasa, ¿sí? Pero primero necesito darme cuenta. Y acá entra un concepto que en neurociencia se llama inhibición o control inhibitorio, que después vamos a hablar un poquito más, pero fundamentalmente es frenar la respuesta impulsiva. O sea, no actuar impulsivamente. Es un momento donde necesitamos parar la pelota, contar hasta 20, 100, ¿no? Dejar pasar un par de horas, pero sobre todo no reaccionar de manera impulsiva. Y eso tiene que ver con la gestión emocional. Las emociones, ustedes saben que son radares, ¿sí? Son radares en el sentido de información acerca de cómo está, ¿no? Nuestro interior, y si las usamos bien son motivadoras de la acción y de recursos internos. Y las emociones son todas positivas, a pesar de que algunas sean menos placenteras, como el miedo, la tristeza, el enojo, ¿sí? Pero son positivas en la medida en que las capitalizamos y hacemos algo con eso. Si sentimos miedo y lo registramos y nos protegemos, es positivo. Si sentimos tristeza y hacemos un duelo, esto también nos permite dar vuelta a la página. Y si estamos enojados y no el enojo del increíble Hulk, el enojo que nos hace actuar impulsivamente, sino el enojo que registramos, que algo nos molesta, poder de alguna manera poner en palabras eso, poner un límite, actuar. Y por último, emociones que son más placenteras, como la alegría, que nos permite celebrar, que nos permite de alguna manera estar en contacto con los demás, así como el afecto, ¿sí? Este sería también todo otro capítulo. Lo que sí quiero decirles es que estos son todas emociones básicas, y en la medida en que no registramos las básicas, muchas veces pasa una emoción secundaria, como sería la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, la angustia. Y después ya no sabemos qué nos pasa, por qué nos pasa.
Entonces, el último capítulo que quería contarles, que también tiene que ver con emociones, es la capacidad que tenemos para percibir y conectar y analizar la información que viene del mundo social, de las otras personas, o sea, no solo cómo conectamos con nuestras propias emociones, sino con las de los demás. De tal manera de tener comportamientos adecuados, adecuados en el sentido social, en el sentido de que son productivos, ¿sí? Una reacción impulsiva y, por ejemplo, dañar a otra persona, no estamos teniendo una buena cognición social. La empatía es parte de la cognición social, por ejemplo, la comunicación, la resolución de conflictos. Entonces, fundamentalmente les quería hablar de lo que tiene que ver con este modo ejecutivo desde las neurociencias y la importancia de trabajar cada una de estas capacidades o habilidades, ¿sí? Que van desde la planificación, la atención, la flexibilidad, la toma de decisiones, la regulación emocional y la cognición social. Y por último, quería cerrar con este concepto que tiene que ver con la resiliencia. Hoy probablemente se habla mucho de esto, surgen notas en el diario. El gran autor de este concepto se llama Boris Cyrulnik, que es una persona que tiene hoy unos 80 y algo de años, que vive en el sur de Francia y que fue un nene que logró sobrevivir como judío francés al nazismo. Él lo salva una enfermera que lo pone en una familia, tiene que cambiar de nombres, logra salvarse de una primera situación, bueno, y sobrevive al nazismo, a la Segunda Guerra, y fue el que acuñó este concepto de resiliencia, que lo toma fundamentalmente de la física, porque en la física es la capacidad de recuperar el estado inicial, un material, ¿no? Logra después de una perturbación. La resiliencia en un sentido psicológico es más que la resiliencia física, porque no es volver a un estado inicial, porque nunca volvemos a un estado inicial, ¿sí? Siempre estamos en otro, por más que uno diga, bueno, parece que el tiempo pasó y no pasó, y a veces en los días, bueno, ustedes tienen la posibilidad de salir, pero acá ustedes saben que volvemos a la fase 1 y los días parecen uno tras otro, ya el fin de semana es igual que el resto de los días, entonces esta posibilidad de decir, bueno, ¿cómo enfrentamos primero, ¿sí? Hacer frente a la situación adversa, esto tiene que ver con la resiliencia, cómo sacamos a la luz estos recursos que todos tenemos, recursos en el sentido de capacidades internas, las desarrollamos y de alguna manera nos fortalecemos en esta situación, nos fortalecemos como comerciantes, como profesionales, nos fortalecemos como personas, nos fortalecemos como familia, nos fortalecemos como sociedad, ¿sí? Hay una resiliencia individual y una resiliencia social. Entonces, el concepto de resiliencia psicológica tiene que ver con el uso de todos los recursos de tal manera de salir igual o mejor de la situación actual de crisis. Y en resiliencia se habla de algo que se denominan factores de riesgo, ¿sí? Son cosas que atentan contra la resiliencia. Y ahí tenemos desde factores ambientales, ¿sí? No es lo mismo estar bueno, en una casa donde uno tiene confort básico, tiene sistema de agua potable, luz, etcétera, a vivir en una zona carenciada. No es lo mismo tener hoy un trabajo, no tener un trabajo, ¿sí? Cuestiones biológicas que también tienen que ver con nuestra constitución, cómo está nuestro sistema inmune, ¿sí? Si tenemos enfermedades anteriores o no. Esto también tiene que ver con situaciones de riesgo y también situaciones sociales. Ustedes saben que en este tiempo hubieron muchos casos de lo que se llama violencia doméstica, ¿no? La gente al estar 24 horas juntas, hay veces bueno, que esto genera tensiones, genera conflictos, y estos son riesgos que se llaman psicosociales, ¿no? Las situaciones de maltrato, de violencia. Efectivamente, distal quiere decir que era algo
al principio que uno decía, bueno, esta pandemia está lejos, pasaba en China, pasaba en Europa, pero hoy vemos que nos toca a todos, ¿sí? La situación de crisis. Y la resiliencia tiene mucho que ver con un concepto que se denomina de trauma, ¿sí? Y la resiliencia justamente es la resolución de esa situación traumática, resolución positiva. Y el trauma es algo que tiene que ver con un estrés producto de que hay un desequilibrio entre lo que nos exige el ambiente, los estímulos y los recursos internos que tenemos. Es como que desbordamos porque sentimos que no tenemos la capacidad de hacer frente a las situaciones que se están planteando, y eso genera una situación traumática. La situación traumática puede ser una situación, como una muerte, ¿no?, imprevista, etcétera, o puede ser algo que se perpetúa en el tiempo, como una situación de violencia o como una pandemia, ¿sí? Entonces, así como tenemos factores de riesgo, por último quiero hablar de factores protectores de la resiliencia, o sea, factores que favorecen la resiliencia, ¿sí?, que nos protegen y que nos facilitan entrar en este modo ejecutivo resiliente. Hay factores individuales, factores sociales, ¿sí? Es distinto, ¿no?, estar actualmente en Córdoba en general que estar en AMBA, y situaciones familiares del entorno más cercano con el que uno está en contacto. Pero sobre todo los factores protectores individuales, y es lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, y cómo hacer para trabajar la resiliencia, estas capacidades cognitivas emocionales son las que ya les comenté. Pero sobre todo es muy importante la autoestima, cómo sentimos que podemos hacer frente a las situaciones y que tenemos capacidades y que, bueno, y que somos valiosos, ¿no?, en muchos aspectos y para muchas personas. También tiene que ver con la empatía, la resiliencia, la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otras personas, de, de pensar en cómo pueden sentirse estas personas y de alguna manera conectar emocionalmente, relacionarnos eficazmente, tener buenos vínculos. El humor, ¿no? Esto que hay una película muy terrible, yo tuve la oportunidad de volver a verla con una hija adolescente durante la pandemia, que es La vida es bella, ¿no? Como este padre le hace una parodia, ¿no?, como si estuviesen en un juego al hijo para poder soportar esa situación de campo de concentración. Si llegar a ese extremo, el humor nos permite tomar distancia de la situación y de alguna manera poder sacarle la carga emocional negativa. Como tenemos de alguna manera autonomía y sabemos que podemos hacer cosas y tenemos cierta independencia, independencia que no solo es económica, independencia de criterio, capacidad de analizar las situaciones, de pensar por uno mismo, una misma, la capacidad de planificación que tenía que ver con lo cognitivo, la flexibilidad, la adaptación continua, activa, la creatividad. En este momento se pone muy en juego nuestra posibilidad de innovar, ¿no? Así como dije el ejemplo de la siesta y los horarios, también esto, ¿no?, ¿qué hacemos con los chicos que no van al colegio? ¿Cómo les hacemos para que estén, ¿no?, sigan con la escolaridad y estén entretenidos? Bueno, y se juega la innovación también en los distintos trabajos que cada uno tenga, ¿no? Efectivamente, en mi caso tuve que virar de la capacitación presencial, que era el 80% de mi tiempo, a 100% virtual, ¿no? Y esto implica todo no solo innovación, sino todo un aprendizaje, porque esto nos implicó meternos en un montón de herramientas que no manejamos, y la iniciativa para no quedarse, ¿no?, y ser proactivos, y también la cuestión ética de los valores, porque también una crisis nos hace replantearnos nuestro sistema de valores, ver qué es realmente lo importante y qué es lo que hace bueno, que contribuyamos a lograr un mundo mejor. Así que bueno, por último, quería hablar de algunos tips y cosas que es importante que tengamos en cuenta a la hora de poder estar en este modo ejecutivo resiliente. Hay cosas que tienen más que ver con la salud en general, salud física, y algunas otras con la salud psicológica. Hay cuestiones
que son muy importantes, que tienen que ver con el sueño, ¿sí? Muchas personas hoy tienen más dificultades o porque les cuesta, ¿no?, irse a dormir, porque uno parece que en el caso de estar confinados es como que uno sale menos, gasta menos energías y las preocupaciones también, ¿no?, que todos tenemos, entonces es importante cuidar el sueño. Hay toda una rama que tiene que ver con la higiene del sueño, si después quieren googlear, higiene, ¿no?, en el sentido de la limpieza del sueño y qué cosas hay que tener en cuenta en relación a las pantallas, a los estímulos, para lograr tener un mejor sueño. La alimentación es muy importante también, ¿no?, una alimentación equilibrada, una alimentación que tenga una cierta regularidad, y también el momento en que compartimos, ¿no?, la mesa, cómo hacemos para estar calmos, para digerir bien eso que comemos. La actividad física siempre es algo recomendado en cualquier situación, ¿sí?, sea de crisis o no crisis, y efectivamente se recomienda, se dice, tratar de hacer media hora por día alguna actividad, aunque sea si puedo ir al comercio caminando, o si puedo hacer hoy por internet, hay muchas opciones también de actividad física, al que le gusta bailar, bailar, al que le gusta la gimnasia localizada, la yoga. Esto se relaciona también con la posibilidad de la regulación emocional con actividades de relajación. Hay algo que se llama mindfulness, que son técnicas que tienen que ver con meditar, con respirar, y esto ejerce un gran impacto justamente en poder tener un buen nivel de regulación emocional. Todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con dar hacia otros, ¿sí?, con propósito, con un sentido, ¿no?, cómo encontrar cosas que nos hagan sentido y que uno sienta que no solo está pensando en uno, sino pensando en los demás y pensando en la comunidad, como salirse solo de uno y su propia situación. La red social es fundamental, ¿sí? Por eso se hace tanto hincapié en la gente que está sola, cómo ayudarla, tanto ayudarla con cuestiones prácticas como a nivel de estado anímico, ¿no? Entonces la red social es fundamental para la resiliencia, tener una buena red que está y que uno está. ¿Cómo estamos activando el aprendizaje? Que ustedes estén acá es un indicador de que están en este modo de aprendizaje, que quieren saber más, que quieren entender, que quieren tener más recursos. Acuérdense que toda situación puede ser vista desde diferentes perspectivas, ¿no? Y la crisis efectivamente hay una que es altamente negativa y que todos la padecemos, pero hay otra que tiene que ver con replantearnos, con seguir creciendo, con muchos casos hasta definir o dejar de aplazar cosas que tal vez veníamos postergando. La compasión como algo que también alimenta la resiliencia y todo lo que tiene que ver con el agradecimiento, ¿no?, de cómo estamos agradecidos por un montón de cosas que sí tenemos y que podemos seguir conservando. Así que bueno, yo creo que ya estoy al final de la charla, así que sí, voy a aprovechar para tomarnos casi creo, sí, 16 minutitos tenemos para responder preguntas, consultas. Sergio, yo te Bien, escucho, ¿sí? bárbaro. Sí, la verdad, escuchando atentamente porque son todas temas que uno le van pasando y le han pasado en estos tiempos. Así que la verdad que muy, muy bueno, muy bien explicado, pero sobre todo bien apuntado a lo que es la realidad. Tengo algunas preguntas acá. En primer lugar, agradecerles a todos los que han participado. Realmente esperemos que poder verlos permanentemente en este tipo de encuentros. Y bueno, tengo algunas preguntitas. Primero, una pregunta de Paula, que nos dice qué nos puede leer y profundizar en lo que tiene que ver con las neurociencias y la resiliencia. Perfecto. A ver, por un lado, uno puede googlear y encontrar un montón de cosas.
Y acá un poco de propaganda también para Came. Hoy justo cierra una primer camada de un curso que Came tiene de neurociencias y liderazgo, ¿sí? Que la primer camada fue en junio. Eh, yo entiendo que en principio son sin costo, salvo el certificado. Bueno, Sergio después tiene toda la información de los cursos de CAME y ya se está abriendo la inscripción para las comisiones de agosto, ¿sí? Así que hay un Vamos, curso que CAME mismo tiene que dura todo un mes, donde hay desde bibliografía, desde, bueno, foros, posibilidades de hacer ejercicios. Entonces ahí hay, a través de CAME, ¿no? Y de Sergio, la posibilidad de formarse y sin costo. Y después, depende qué de neurociencia, si es más aplicado al liderazgo o no, si no hay muchas cosas de difusión masiva. Y resiliencia es, ahora lo voy a chatear, Cyrulnik es el gran conocido, de hecho salió un artículo que no sé si lo vieron, me parece que fue el sábado, en La Nación, estuvo bueno. A ver si les puedo pasar. Cyrulnik, si yo no me equivoco, se escribe Cyrulnik, me parece, ahora estoy viendo mis apuntes, mis libros, pero si yo no me equivoco es así. Cyrulnik Boris, ¿sí? Ahí tienen un referente muy importante de neurociencia, de resiliencia, perdón. bien. Otra consulta que nos hace Gerardo es ¿Sí? qué instrumentos internos podemos tomar para accionar en lo personal, pero también en una empresa como liderazgo. Calculo que debe ser en una empresa para poder llevar adelante el liderazgo, ¿no? En estos Exactamente. tiempos. Sí, a ver, acá en cuanto al liderazgo, efectivamente todos estos conceptos que vimos aplican. ¿Qué quiero decir? Que si uno piensa, sobre todo el de cognición social, que les comenté, ¿no? La importancia de hoy tener un liderazgo empático. Yo hablo con mucha gente que está en rol de liderazgo y me dice, tal vez yo antes no preguntaba tanto, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Eh, Novedades, ¿no? Entonces hoy empieza a ser muy importante esto que tiene que ver con el liderazgo en relación a la empatía, ¿sí? Después, en la planificación, por ejemplo, también, ¿no? Así como nosotros tenemos incertidumbre, la gente que depende de nosotros también. Y bueno, ¿y cómo hacemos de alguna manera para bajar esa incertidumbre, entre comillas, porque todos la tenemos, pero un plan a veces permite calmar esas angustias de la gente, como para decir, bueno, la próxima semana vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, poder ayudar a la gente a calmar esas angustias desde la planificación. También el, nosotros regularnos emocionalmente hace bueno, que la gente vea un buen ejemplo y mostrar, ¿no? A través del ejemplo lo que nosotros logramos para poder transmitir esto, y esto también hace a que las personas nos reconozcan como líderes, ¿sí? Y Bien. dale, sí. No, no, no sé si terminaste. Sí, esto, y compartir todas las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Así como uno estuvo presente en esta charla y después de alguna manera multiplica estos temas, ¿no? Cómo ir trasladando el aprendizaje. Sí, la Sí, verdad que la pandemia también ha dado para que uno pueda estar más en la casa y a veces por ahí leer sobre temas que a veces le interesan y aún no conoce y profundizar, ¿no? Esto también, aparte de capacitarse en este tipo de charlas, que también llevan a veces a un lugar que uno no realmente no conoce. Así que tengo dos preguntas, una de Loli y una de Sole. perfecto. Eh, Loli pregunta, bueno, ¿cómo manejamos la angustia en estos tiempos por no poder trabajar? Y Sole, se refiere similarmente al mismo tema, pero más orientado a la ansiedad. ¿Qué técnica puede haber para el manejo de la ansiedad? Porque dice que con la meditación no le alcanza. Ujú, buenísimo. A ver, angustia y ansiedad son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Algunos nos pega más ansiógeno y eso parece más activo, porque en general es un modo más acelerado, por decirlo de alguna manera, como que no podemos parar. Y hay otro que nos pega más angustioso
más depre, por decirlo en simple, ¿no? Más por el bajón, ¿no? Pero digamos que son dos caras de la misma moneda y cualquiera de las dos, de alguna manera, nos restan esta capacidad ejecutiva. Ustedes piensen que cuando estamos tanto en ansiedad como en angustia no podemos pensar claramente. Esta es una de las cosas que nos pasan. Y estas funciones ejecutivas es como que se adormecen. Y estamos como desorientados, ¿no? Entonces, efectivamente la meditación y la respiración y todo esto son técnicas muy útiles, pero a veces estamos tanto que primero hay que hacer actividad física antes de hacer meditación y relajación, porque primero necesitamos cansarnos, ¿no? Y a veces es necesario eso, insistir más en la actividad física, lo digo por mí misma, ¿no? Que en algo meditativo, porque si estamos muy rumiantes, como yo les decía, que la cabeza no para, es como que me pongo el audio de, no sé, la meditación guiada y mi cabeza no para. Entonces la actividad física es una manera de parar. Acuérdense de los lazos sociales también, ¿sí? Conectar con otra gente. Es muy importante salir de uno, de su cabeza, de alguna manera de esa locura que a veces nos invade, ¿no? Por decirlo de manera muy simple. Entonces el conectar con otra persona, el escuchar, hacer el ejercicio de escuchar a otra persona, qué le está pasando, salir de uno en ese sentido, ¿sí? Y esto de agradecer también es muy importante, porque esto genera una reciprocidad que después hace que la otra persona también me agradezca y se genera todo un circuito positivo. Estas son algunas de las cosas. Y el aprendizaje, efectivamente, si podemos parar un poco la cabeza, conectarnos, hay mucho hoy, ¿no? Para salir de uno. ¿Y qué más? El tema del no trabajo, ¿no? Ese es un tema muy delicado que plantea Loli, porque, bueno, cada uno sabe su situación económica y, bueno, y cómo hace para tener cubiertas sus necesidades básicas, y esto es muy individual. Lo que sí me parece importante es seguir activos y activas en el tema del trabajo, porque si uno, bueno, se formó en algo y tiene un certificado, ya lo puede incluir en su currículum, o sea, sigamos activos. Es un momento donde efectivamente hay poco trabajo, es más difícil, pero no es imposible. Y es un momento, como muchas otras crisis que vivimos en nuestro país, donde surgieron, ¿no? Desde proyectos, y, y acuérdense de lo peor que podemos hacer es encerrarnos. Comenten a mucha gente que están buscando trabajo, qué es lo que saben hacer, ofrecer cosas para hacer, ¿sí? Sobre todo comunicar y salir, ¿no? De esperar, porque tal vez uno puede empezar por algo chiquito y bueno, y después se consigue una posibilidad de seguir en ese lugar, ¿sí? Así que fundamentalmente sigan activos y ahí es muy importante el tema este de la disciplina, ¿no? De las rutinas diarias. Tratar de, bueno, decir todos los días, aunque sea mando un currículum o contacto a una persona diferente y, y me pongo en contacto para ver qué está haciendo y si hay algo que podemos hacer juntos o juntas. ¿Sí? Activar cotidianamente la red, sí. Perfecto, tengo otra pregunta que la hace Mali y Sí, dice, estoy siempre intentando organizar el trabajo, pero sí, llevo más tiempo escribiendo lo que tendría que hacer de lo que realmente hago. ok, ¿Cómo hago para desbloquearme? ok. Eh, Ahí es esto del equilibrio entre planificación y flexibilidad, ¿no? Y acá viene con objetivos acotados, yo creo. Es un momento donde las grandes resoluciones a veces son más difíciles, pero decir, bueno, en esta semana quiero avanzar con tal cosa, ¿eh? Y en esa semana, tal día voy a hacer tal pedacito que me permite avanzar. O sea, cosas chiquitas que pueda lograrlas, o sea, tener mucho, tal vez una ambición acotada, porque el hecho de lograrlas me retroalimenta querer seguir, ¿no? Ir por más. Así que yo diría eso, objetivos bien acotados. Bien. Una consulta por acá también. Dice, soy ansioso
Y hoy se me suma una gran cantidad de trabajo y clientes interesados que también se muestran ansiosos. ¿Cómo actúo para atender mejor al cliente? Ok, buenísimo. La ansiedad subió en todos, o sea, si uno ya era naturalmente ansioso, efectivamente está más ansiosa en mi caso, y el que no era muy ansioso se empezó a estar un poco más ansioso también. Entonces la ansiedad es cierto que es un factor común. Que sea un factor común nos une, ¿sí? Así que hay una primera cuestión casi como de empezar con la resiliencia, que es la mirada, o sea, el sentido que le damos a esto. Positivo que podamos conectar con la ansiedad de esa otra persona, porque yo también estoy ansiosa y porque la situación es ansiógena. Y esto ya es de alguna manera ponerle palabras y salir de esta emoción secundaria. Y la otra es un poco como los profesionales de la salud, ¿no? En, Muchas veces en el rol tenemos que tener ese equilibrio entre la distancia, ¿no? En psicología se llama clínica la distancia óptima, ¿no? Con el paciente y a su vez la empatía, ¿no? Entonces, este equilibrio es el que hay que pensar. ¿Cómo tengo que tener una cierta distancia para no contagiarme más y potenciarme, ¿sí? A su vez, tengo que estar escuchando porque tengo que entender lo que necesita el cliente para poder después brindarle lo que necesita. O sea que tengo que conectar sin contagiarme y a su vez, de alguna manera, en ese momento, poner toda la atención en el cliente. Acuérdense el tema de la atención, es muy importante. Bien. No sé si tenemos tiempo para una o dos. Tengo dos Sí, preguntitas más sí, dale, y dale, dale. estaríamos Sergio. cerrando. Sí. Bueno, tengo una que nos hace Sonia, dice, ¿cómo haces para reinventarte cuando te capacitaste netamente para trabajos administrativos? ¿Cómo lográs reinsertarte laboralmente? A ver, lo administrativo yo creo personalmente, Sonia, no soy una especialista, pero creo que siempre va a seguir, no es que va a desaparecer. Entonces, tal vez es capacitarse en las herramientas virtuales, ¿sí? Yo hoy hablaba con una persona del mundo también de recursos humanos que se especializa en liquidación de sueldos. Y sí, hoy me decía, yo ya tenía todo casi virtual, entonces, tal vez es pensar eso, ¿cómo va a ser la administración virtual? Entonces, tal vez es, ya con todo eso que vos ya sabés, adquirir las herramientas virtuales que necesitas y brindar el servicio de manera virtual. O yendo, no sé, una o dos veces por semana, porque hay muchas organizaciones que ya están diciendo eso, que la presencialidad ya no va a ser de la misma manera y todos vamos a tener que ayornarnos en las herramientas virtuales. Yo no soy un especialista ni en Excel, en un montón de cosas, pero entiendo que en CAME también hay una oferta interesante de todo lo que tiene que ver con herramientas y aplicaciones. Sí, la verdad que en CAME, los que puedan ingresar a CAME Educativa, hay un montón de realmente cursos, de capacitaciones que son muy interesantes, los he hecho en algunos casos y la verdad que son muy productivos, digamos, acompañan mucho a la tarea que uno hace o si quiere ampliar digamos, y poder ver algún otro tipo de conocimientos que no tenía. La última, para cerrar, ¿Sí? cognición social, dice Sí. de otras personas, cuál es la manera o estrategia conveniente sin ser impulsivo o inhibido en este tiempo de pandemia. No sé si se entiende la pregunta. ¿Querés Me que la lea de repetí, nuevo? Sergio, y sí, y el nombre de la persona que no lo No, es registré. un espectador anónimo, no tengo el Ah, nombre, no me he puesto el ok, nombre, no buenísimo. está. Pero dice, condición social. Sí. Si el daño viene de otras personas, Ok, ¿cuál es la manera o estrategia conveniente sin ser impulsivo o inhibido para ok. tratar, ¿no es cierto?, en tiempos de pandemia. A ver, acuérdense que uno controla lo que depende de uno. ¿Qué quiero decir? Y esto hay un señor Covey que es muy famoso ¿no? En todo lo que tiene que ver con autoliderazgo y el mundo organizacional, que, que claramente dice, bueno, los demás
de última podemos tener un rol de influencia, pero el control directo es sobre uno mismo. O sea que lo que puedo controlar es la reacción que tengo, como bien dice esta persona. Exacto. Y efectivamente es importante elegir midiendo consecuencias, ¿no? Porque si esta persona me hace daño y yo salgo al ataque, pero después me va a traer una consecuencia peor, bueno, lo importante es tomarse, aunque sea esos segundos de reflexión y anticipación de consecuencias. Porque tal vez la impulsividad da mucho coraje, como una especie de valentía, pero a veces nos mete en problemas. Entonces, yo no controlo si la otra persona es dañina, es hiriente, lo que sí controlo es cómo reacciono a eso. Y efectivamente, creo yo, ¿no? El ojo por ojo, y depende quién es la otra persona, a veces nos puede traer más problemas que soluciones. Tal cual. Bueno, Paola, la verdad, excelente. Me encantó la charla y creo que a todos, porque están todos los que ingresaron, han estado hasta el final, así que la verdad que todo un tema muy interesante. Voy a aprovechar y primero agradecerte obviamente por la predisposición para realizar la capacitación y demás. Recordarles a todos los participantes que después le vamos a estar enviando una encuesta de esta capacitación y también seguramente un certificado también por haber asistido a la videoconferencia. Y les recordamos que mañana a las 18 horas tenemos una segunda videoconferencia, básicamente del tema de pasos para implementar el comercio electrónico. Así que a las 18 horas, los que tengan interés, se pueden inscribir o nos hablan al teléfono aquí de CECIP y le podemos dar el link para inscribirse. Como siempre, agradecido a Came por esta posibilidad que nos da de poder contar con profesionales como vos, Paola, y los que van a venir en adelante para que puedan llegar también con sus conocimientos a toda nuestra ciudad y a la región y toda la gente que por ahí se interesa por crecer día a día, ¿no? Capacitándose. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes y Paola, un gusto conocerte y bueno, esperamos verte en otra oportunidad. Quizá a lo mejor ya de manera presencial, en alguna capacitación que Exactamente, me podamos dar. encantaría, ¿sí? Así que estoy ahí Perfecto. plenamente satisfecha con la participación de todos. Gracias por las preguntas. Esto es muy importante también para hacerlo más activo y poder hacer algo de intercambio. Y a Sergio, porque, bueno, desde el principio se dio un vínculo muy fluido y pudimos compartir distintas instancias antes de llegar a la situación de videoconferencia. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, que tengan todos buenos días. Buenos días.